Nocturna, mas no funesta. De noche mi pluma escribe. Pues para dar alabanzas, hora de laudes elige. Valiente amor contra el suyo hace, con dulces ardides, que para daros un día, a mí una noche me quite. Hola, yo soy Sofi. Y yo soy Bren. Y este es nuestro podcast donde vamos a charlar sobre nuestras autoras favoritas. Su vida, su obra y qué las hace tan especiales. Sean bienvenidas a Nocturnas, mas no funestas. Hola, hoy vamos a hablar de la autora Christa Wolf, una autora alemana. Nació en 1929 y murió hace muy poquito, en el año 2011. Nació en Landsberg an der Warthe, en aquel momento era Alemania, pero hoy es territorio de Polonia. Después de la Segunda Guerra Mundial se mudó con su familia a Alemania del Este, a la República Democrática. Estudió literatura en la Universidad de Jena y la Universidad de Leipzig y trabajó en la Asociación de Escritores Alemanes y como editora en distintas editoriales del momento. Durante su juventud militó en el Partido Socialista de la República Democrática y más tarde tuvo también sus roces con el gobierno de la República Democrática, siempre ella manteniéndose firme a sus ideales en relación con el comunismo y el marxismo. Fue una persona de influencia política y contactos en un momento que era muy tenso socialmente. Este rol hizo de ella una persona muy admirada por algunos, pero también luego muy criticada, sobre todo después de la reunificación de Alemania, dado que en sus escritos hay mucha presencia del contexto político del país, el contexto económico y temas sensibles como, obviamente, la biopolítica de Estado, el nazismo o el rol de la mujer. Su obra refleja sobre todo las experiencias previas y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, principalmente complejas en el territorio alemán. Su primera novela fue Noticias de Moscú en 1961 y sus primeras novelas de trama más política fueron El cielo dividido, que se publicó en 1963, que como podrán imaginarse por el título, tiene que ver con la división de Alemania y narra la historia de una pareja enamorada que queda dividida justamente por la construcción del muro de Berlín. Y también Reflexiones sobre Christa T., publicada en 1968, donde se construye como una suerte de biografía de una amiga de Christa Wolf. Y esta última fue muy criticada por el gobierno de la RDA. Luego, en 1976, publicó Muestra de infancia, una novela donde ella recupera su pasado familiar. En 1979 se publicó En ningún lugar en parte alguna, que focaliza sobre la generación romántica, es decir, no está situada en el momento contemporáneo a ella, sino que se va hace unos años atrás para hablar de dos autores, Kleist y Günter Rode, y con eso también canaliza algunas de las cosas que estaban ocurriendo en aquel momento. Y en 1983 se publica Cassandra, que es su libro quizás más leído y más traducido, que como el que vamos a hablar hoy, Medea, también retoma algunas cuestiones mitológicas. En 1990, con la nueva situación de Alemania y la unificación, publicó Lo que queda, que fue escrita en verdad en 1979 y que se trata de nuevo sobre las complejidades políticas de la posguerra e incluye también algo de su experiencia como una colaboradora informal de la policía secreta de la RDA. Escribió también cuentos en los que continuó focalizándose en algunas de las temáticas que tratan las novelas, dentro de los cuales se destacan Experimento personal, en el cual se narra la historia de una científica que participa ella misma en un experimento de cambio de sexo, ¿no? Muy recomendable. Y cuenta también con antologías de ensayos sobre literatura, política, historia y feminismo, por ejemplo, Leer y escribir, publicada en 1972. Durante su trayectoria ganó distintos premios como el Heinrich Mann en 1963 o el Georg Büchner en 1980. En el año 2002 fue la primera autora mujer en recibir el Deutscher Bücherpreis. Ya a partir de sus primeras novelas se reconoce que Christa inaugura una nueva tendencia en la literatura que deja de lado el realismo socialista que era predominante en la RDA y que era como una especie de bajada de línea, ¿no?, desde el gobierno. Esta corriente, el realismo socialista, era una corriente artística cuyo propósito era expandir la conciencia de clase y el conocimiento de los problemas sociales de la época. Si bien surgió en la Unión Soviética, todos aquellos países y regiones que adoptaron el régimen en distintas instancias artísticas lo aplicaron. En cambio, Christa lo que hace es como incorporar, ¿no?, como a esta corriente la conciencia del autor, ¿no?, en los personajes. Y de esta manera, a partir de esta autenticidad subjetiva en sus personajes, la autora logra incluir elementos propios autobiográficos que confunden un poco los límites de la ficción.
Y eso es interesante lo que comentás, en el sentido de que en muchos de los gobiernos socialistas, como quizás se fomentó un montón la cultura y el arte, y los artistas tenían un lugar valorado, pero Obvio. siempre y cuando se tuvieran a las normas que ellos mismos proponían, ¿no? O sea, uno no podía escribir lo que se le cantara, pero si te atenías a esas normas, como que ibas a tener un rol mucho más relevante en la sociedad. Uh-huh. Tal cual. De esta manera, entonces, sus obras se corresponden genuinamente con la experiencia de muchos y también con las mujeres de la época, generando como una especie de realidad alternativa. Y esto era lo que al gobierno le molestaba, como vos decís. Sus novelas incluyen protagonistas que experimentan y reflejan la división de un territorio, narran las heridas de su alma y aparecen mucho por eso estos temas de dolor, enfermedad, la no pertenencia, como la extranjería del individuo en sociedad y el género. Y la condición de la subjetividad femenina cuando todo esto está sucediendo alrededor. Frecuentemente lo que domina en sus textos es un tono melancólico, una narración bastante experimental en el nivel, por ejemplo, de la focalización o el correr de la conciencia, y esto ayuda, ¿no?, a que esta vuelta de tuerca que ella le dio al género de la época, género narrativo de la época, sea como criticada, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de la novela Medea, como decía Sofi, que se publicó en 1993 y al igual que Casandra, donde ella reelaboró el mito de la guerra de Troya desde la perspectiva de Casandra. En este caso, reelabora el mito de Medea, pero no cambiando la perspectiva como había hecho en Casandra, sino resignificando el mito en general, ¿no? Juega, como vamos a hablar luego, de estos problemas que hay con el mito de Medea para retomar las fuentes más tempranas del mito y discutir con las versiones más canónicas, que serían obviamente las de las tragedias, como la de Eurípides o la mucho más posterior de Séneca. En cuanto a la estructura, la novela está presentada en 11 monólogos, es decir, cada capítulo es una voz distinta. Hay 6 voces en total y esto es muy interesante porque coincide con la pieza de Eurípides. Cada capítulo tiene un epígrafe propio que está en consonancia con los temas que se tratan en ese capítulo. Muchas veces son sobre textos que ahondan en estas mismas problemáticas de la época, como cuando retoma epígrafes de Bachmann, otra autora de la que vamos a hablar pronto. Y también sobre cuestiones de filología clásica o cuestiones políticas y mismo del feminismo. Claro, como decía Bren, uno de los temas centrales entonces va a ser el diálogo con el mito de Medea y por ello se produce un movimiento de destitución mitológica, es decir, ella va como a ir socavando lo que se considera el mito. Sin embargo, algo que tendríamos que aclarar es que el mito griego en sí mismo no es muy fijo, no es algo que esté tan estructurado. Si pensamos desde el punto de vista de la religión, de los que conocemos los dioses griegos, Zeus, etc., en realidad no hay una versión canónica como sí en otras religiones. Por ejemplo, la Biblia es un libro que está escrito y uno puede consultar ahí y hay una versión de la Biblia. Bueno, hay varias, pero no nos vamos a meter en eso. Pero digamos, hay como una especie de versión canónica. Y en cambio, en el caso de los mitos griegos y la religión griega, no es que había un libro que contenía todo, entonces se podía producir que hubiera varias versiones de un mismo hecho, de un mismo personaje. En el caso de Medea ocurre esto, sin embargo, quizás como que todas tienen en común de poner a Medea en un rol bastante negativo. Entonces lo que hace Christa Wolf con la novela es muy interesante porque la saca de ese lugar y al hacer esto está como poniendo en duda el hecho mismo de que se pueda construir un relato, ¿no? Como, bueno, si esto es mentira, ¿qué más puede ser mentira? En primer lugar, lo que Wolf hace es recuperar las versiones menos conocidas del mito de Medea, yendo hacia atrás en las primeras apariciones de su nombre e incluso ahondando en su estatus premitíco. Hay un autor que es Gerard Genet, que tiene un texto llamado Palimpsestos, donde él plantea que el rastreo del mito original se vuelve inviable debido a que las fuentes de los autores clásicos son desconocidas y formaban parte ya en su momento del ideario colectivo. Esto que decíamos no está en un solo lugar. Y en las fuentes que llegaron a la modernidad, la figura de Medea es sin embargo distinta de la versión canónica que conocemos, por ejemplo, desde la tragedia de Eurípides. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es la Medea original? La tragedia de Eurípides, de hecho, fue cuestionada por la introducción del acto antinatura, que es el asesinato de los hijos. Lo que todos reconocemos. Medea es una asesina de niños. Y bueno, este acto en teoría sería producido como una venganza hacia Jasón, como diciendo, bueno,
mató a tus hijos en realidad, ¿no? Exacto. La crudeza del acto y la falta de condena del personaje en escena parece haberle costado a Eurípides el tercer puesto en el certamen del 431 a.C. Este a mí me pareció un dato súper, súper curioso porque me lo imagino al tipo como haciendo una obra diciendo, sí, acá voy a poner todo en escena. Porque bueno, la obra, no sé si por si no la leyeron, termina con una escena que es muy visual en el sentido de que Medea mata a sus hijos y casi inmediatamente después huye en un carruaje tirado por dragones hacia el cielo y es como, no me imagino cómo habrá sido la puesta en escena y como perder en el tercer puesto. Es como muy bueno. Habría que leer quién ganó. Sí. Bueno, y las fuentes establecen que esto evidentemente generó bastante disgusto entre los espectadores, ¿no? También pensemos que la sensibilidad de la gente de aquella época no era la de quizás hoy si vemos esto en el teatro ni nos inmutamos y en cambio en ese momento era algo muy grave. Bueno, se trataría de una creación ficticia desmembrada del mito de origen en el que, por ejemplo, los hijos de Medea eran asesinados por el pueblo de Corinto, que esto es algo que se menciona en la novela. Tal cual. Es decir, ni siquiera este hecho, que es como el que más recordamos de Medea, que es que mató a sus hijos, parece ser 100% verídico o creíble en el sentido de que, bueno, podría ser que no, que fuera otra persona que los mató. Woolf se aprovecha de estos cuestionamientos para presentar una versión de la historia que se encuentre libre de tergiversación. Para llevar esto a cabo, dramatiza las condiciones de Medea como una outsider, es decir, como alguien que está por fuera de la sociedad. Exacto. Y no enfatiza el rol de asesina. En este sentido, Medea también era representada como una hechicera maléfica, una especie de bruja, y en cambio en la novela lo que más vemos haciendo con su magia es sanar y curar a la gente de Corinto. Y acá no mata a sus hijos ni a su hermano, que también es el otro como asesinato que está ahí como dando vueltas a lo largo de la novela. En realidad tampoco se sabe muy bien hasta que en cierto punto ella lo explicita y dice que no lo mató. Y mismo a Glauce también, que es como... O sea, lo que tenemos en la tragedia de Eurípides es que durante toda la tragedia se la construye a ella como una bruja mala, una asesina básicamente, como el estereotipo que uno se imagina de la bruja mala. Y el hecho de que antes de matar a sus hijos también mande a Glauce un vestido envenenado para que la quema viva es también muy cruel. Y también que toda la razón que Eurípides pone en el personaje es básicamente celos, ¿no? O sea, no hay una... A ver, no estoy justificando que por otra cosa los podría haber matado, pero digo, la razón es celos a su marido. Sí, como, bueno, es una mujer, claramente se volvió loca porque es mujer y... Tal cual, tal cual. Ahí en la novela como que se va explicando cómo se producen todas estas muertes y que no están relacionadas con Medea estrictamente. Y en cambio ella justamente está orientada a descubrir la verdad del reino, donde sabe que hay algo oscuro ocurriendo, pero no puede develar qué es hasta que ocurren ciertas cosas que no voy a spoilear. Y la novela culmina con su condena para el resto de la eternidad, ¿no? Con ella siendo desterrada. Tal cual. Entonces, como veníamos diciendo, a diferencia de la Medea de Euripidea, quien escapa sin castigo, y esto es lo que genera tanto revuelo en los espectadores, la protagonista de Woolf recibe este castigo en escena porque sus hijos son asesinados por el pueblo y ella acepta que va a permanecer por el resto de su vida como la asesina de sus hijos. Entonces lo que podemos hacer es preguntarnos qué le permite a Woolf este movimiento de destitución mitológica. Al presentar esta nueva versión, el texto ubica en figuras tan lejanas en el tiempo la individualización de problemas contemporáneos. Se reconoce entonces una denuncia ante el proceso de estigmatización que ejerció la historia en el rol de la mujer y también se aprecia una referencia a la exclusión que muchos autores de la RDA sufrieron a causa de manifestar su pensamiento. Tenemos que tener en cuenta que en el momento más tensionado, ¿no? de la división de Alemania había... esto, lo que decíamos antes, ¿no? Como bajadas de línea tanto en la RDA como en la RFA, ¿no? Como que a veces la historia hace este movimiento de demonizar uno y resaltar el otro y no era vida rosa en ninguna de las dos partes, ¿no? El tema de la extranjería y el exilio permite asociar la obra a la controversia vivida por Woolf y otros autores de la RDA que en su vivencia personal lo que sufrieron fue censuras por parte del gobierno e incluso exilios. Bueno, hay muchos casos, no vamos a ahondar mucho en esto porque es quizá muy pesado, pero hay casos de censura pública de artistas importantes y la participación de Woolf en esto fue justamente resaltar que no podía suceder, ¿no? Y esta cuestión de alzar la voz fue lo que le generó a ella las condenas.
La reversión del mito entonces conlleva una reinterpretación acerca de las injusticias y los silencios sufridos por las mujeres y por ciertos grupos que habían sido colonizados o estigmatizados como inferiores a lo largo de la historia. Es decir, que podemos ver que es bastante ambicioso en el movimiento general de la obra, ¿no? Después de todo, en un primer término, Medea en la novela es rechazada por su condición primitiva, al igual que sus demás compañeros de exilio. Y esto creo que lo podemos ver, seguro vos lo reconociste también, en que no bien ellos llegan a Corinto, se muestran estas diferencias, ¿no? Como que unos tienen la piel más oscura, Medea que se viste distinto, que tiene rulos y que las mujeres de Corinto no, son quizá más blancas, y es como que creo que se pone bien el acento en marcar esa diferencia y los problemas que trae la diferencia en la novela. Sí, aparte pensando en la cultura griega, donde era tan destacado el valor de la xenía, que justamente significa hospitalidad, pero también extranjería, ¿no? O sea, como el xenos era el extranjero, pero también es el invitado, es el huésped. Tal cual. Y entonces este movimiento de, bueno, como que los acogemos como si fueran unos refugiados, pero nunca los vamos a integrar en la sociedad, como que revela la doble faz de la palabra, ¿no? Porque al fin y al cabo los ayudan en cierto punto, porque ellos vienen escapando también de un gobierno donde no están mucho mejor, pero al fin y al cabo siempre son criticados, de Medea siempre se están o burlando o le tienen miedo, entonces no saben bien qué hacer con ella. Tal cual, y esto se ve mucho en la estructura de cómo está planteado el palacio, viste que en algún punto uno piensa, bueno, ¿cuántos cuartos tiene este palacio, no? Porque están constantemente todos recorriendo ese palacio que parece que lo que predomina son puertas cerradas, ¿no? Para todos. O sea, unos en un cuarto, secretos en el sótano, el rey por un lado, el salón donde hablan los varones, pero las mujeres no pueden hablar. Entonces me parece que están bien puestas las diferencias ahí. El desarrollo de la trama entonces da cuenta cuán fácil puede volverse para un régimen tapar con tierra, básicamente, los crímenes cometidos y cómo encontrar el culpable perfecto, ¿no? Es lo que veníamos charlando. Sí, digamos, es interesante que siempre se busque como un chivo expiatorio en las minorías. O sea, nunca el chivo expiatorio es un varón blanco. Tal cual. En este caso va a ser Medea, ¿no? Evidentemente, pero digo, pensando, no sé, en cosas como el holocausto, ¿no? El chivo expiatorio terminan siendo también un montón de minorías, principalmente la comunidad judía, pero también los gitanos, los homosexuales. Entonces, siempre como esto, cargar las culpas en una figura que siempre sea rechazada y luego eliminarla, exterminarla. Tal cual, y que esto parta siempre desde un lugar de poder que no admite ningún tipo de segunda opinión, ¿no? En el sentido de que acá tenemos a Creonte, que bueno, al igual que en la tragedia de Eurípides, es una figura muy autoritaria y tiene su séquito, que es séquito de papas fritas, básicamente, que lo siguen a muerte, a sus ideales y a tapar todos los crímenes que cometió. Medea entonces había sido admirada y respetada cuando llegó a Corinto, hasta que el reino precisó encontrar una responsable, ¿no? De las cosas. No vamos a acá vamos a tratar de no spoilear específicamente cuáles son los crímenes que se están tapando y cuáles son los secretos, porque creo que cuando uno se entera en la novela es como bastante... Y aparte, esto creo que no es del mito, ¿no? O sea, como el crimen que se está ocultando es una invención de Crisa. Sí, ese es un agregado, sí, tal cual. Quizás sí lo del hermano es algo que obviamente estaba en el bagaje mitológico de Medea, del personaje, pero no esta cuestión que sucede en el palacio. Entonces, como expresa, por ejemplo, al reflexionar acerca de su vínculo con Jasón, del que también vamos a charlar y es muy complejo, ella dice en la novela: hicieron lo que necesitaban de cada uno de nosotros, de vos, el héroe, y de mí, la bruja malvada. A mí esta cita me encanta porque me parece que ella es una persona que durante toda la novela está reflexionando acerca de lo que le sucede, ¿no? Y siempre desde este tono melancólico que hablábamos, pero también desde la impotencia de no poder hacer nada, porque ella es consciente de que es una extranjera, de que es una mujer, de que ahí es la esposa de Jasón y que Jasón ni siquiera pertenece a esa corte. Entonces es como en extremo el estar por fuera de la situación, ¿no? Sí, y justamente, bueno, cuando Wolf como que rescata su rol de sanadora y no de hechicera, un poco está tratando de mostrar la diferencia de lo que se puede construir públicamente como una figura y de lo que realmente ocurre tras bambalinas, ¿no? Digamos. Exacto. Y bueno, en relación con esto, para mí una de las cuestiones más interesantes que plantea la novela es
esto que decías vos, que los personajes todo el tiempo estén conscientes de sí mismos y del rol que ocupan, pero al punto de que se vuelve ya metanarrativo, ¿no? O sea, Sí. ellos como que son conscientes de que se está construyendo un discurso alrededor de ellos y que ellos también forman parte de ese discurso. Entonces, muchas veces se plantean, bueno, ¿cómo voy a ser recordado o recordada en la posteridad? En uno de los capítulos iniciales, Jasón medio que dice: conté tantas veces esta historia de cómo maté a la serpiente, que podría ser un dragón, que ya ni me acuerdo ni cómo era, ni Tal qué cual. pasó, ni cómo la maté. Y como que deja que la gente hable y diga lo que quiera. También en un momento vemos a algunos de los argonautas como en un bar, completamente borrachos, como que ya venidos a menos. Y es súper interesante también pensando en relación al concepto de kleos, que es uno de los valores más importantes en la cultura griega y que es un poco fama, pero no necesariamente la fama. Es como Tal la cual. gloria, en realidad es como también todo lo que se va a decir de vos, también la feme es relacionada con esta, como todo lo que se va a decir de uno en la posteridad y cómo va a ser recordado. Como los héroes griegos siempre quieren alcanzar kleos, la gloria. Y bueno, y esta idea como de, una vez que alcanzaste la hazaña, que ya mataste al dragón, ¿y ahora qué hacemos? Claro, Y ¿qué como, queda? bueno, como estos tipos venidos totalmente amenos, borrachos en la taberna, o Jasón que ni se acuerda de cómo fue su hazaña porque ya se la contaron tantas veces que él mismo perdió la cuenta. Y también lo mismo ocurre con Medea, cuando arranca la novela, ella está como confundida, como que quiere acordarse de algo, pero no se acuerda muy bien cuándo pasó ni con quién. Entonces, bueno, está buena esta idea, esta construcción que hace Christa Wolf todo el tiempo, como de somos personajes, estamos, mientras nosotros estamos pensando, se está construyendo algo alrededor de nosotros y en algún momento va a quedar fijado en una imagen que quizás no era toda la película, ¿no? Tal cual. Sí, esto tiene que ver mucho con lo que estábamos charlando hace un ratito, fuera de escena, digamos. Que todo este movimiento, ¿no? También se encuentra alimentado por las contradicciones que hay en el mito de los argonautas en general, ¿no? Porque como ya mencionamos anteriormente, este mito no fue canonizado en un poema así kilométrico como sucedió con la guerra de Troya, sino que fue muy posterior, ¿no? Que se puso en palabras este mito, y ni siquiera de manera completa. Entonces había tantas versiones recorriendo y tantas idealizaciones que todas esas voces, ¿no? que realmente fueron voces que pasaron a la posteridad, pero que también generaron contradicciones. Por eso tenemos en la crítica estos desacuerdos en, bueno, no sabemos si Jasón es un héroe súper aventurero, súper racional, súper correcto, o si en realidad es un cobarde que necesita a Medea para cumplir sus tareas porque no puede solo, ¿me entendés? Y no sabemos si Medea es una sanadora o es una bruja malvada, si lo ayuda a Jasón por conveniencia o solo porque Eros le dio con su dardo, ¿no? Entonces, todas estas contradicciones hacen que el material sea rico tanto para reivindicar, ¿no? Como para destruir. Y ese fue como el movimiento que fue haciendo la historia a lo largo de todo este tiempo. Sí, y justamente acá tenemos las argonáuticas, que es una de las versiones del mito de Jasón. Y a mí cuando esto lo vimos en clase, las argonáuticas, cuando como empezamos a aprender sobre esto, me sorprendió porque yo no sabía que existía. Y es como, bueno, pensás en la Ilíada, la Odisea, son como libros que quizás todo el mundo Tal conoce cual. al menos de nombre, aunque no lo hayas leído. Y por ahí el mito de Jasón como que quedó súper dejado de lado, cuando en realidad la figura de Jasón en sí misma como que la conoces. Sí. Sabes quién es Jasón. Y al mismo tiempo nadie Un sabe idiota. qué le ocurrió, ¿no? Entonces es como súper interesante esta desconexión que hay. Y también en este sentido, cuando ellos, los personajes, manifiestan como que su realidad quizás no se corresponde con el discurso que se construye sobre ellos, obviamente también esto se vincula mucho con el contexto en el que está escribiendo Christa Wolf. Tal cual. Es decir, si vos vivís en un régimen totalitario, puede ser que los discursos que se construyan sobre ciertos hechos no sean exactamente la realidad. O sea, en realidad en cualquier gobierno, pero generalmente se exacerba en los gobiernos totalitarios. Y en ese sentido me hace pensar en autores como Orwell, como Huxley, Samiatin, donde se pone en cuestionamiento el poder de un gobierno o de un gobernante particular. Tal cual, tal cual. Bueno, muchos dicen así en términos de la crítica, ¿no? De Christa, que es como una especie de antecedente de unas distopías, ¿no? Sobre todo con Cassandra y con Medea, porque si bien están situadas en el pasado, ponen en escena todo este ideal de el gobierno corrupto, como de la biopolítica y
permite reflexionar justamente sobre esos temas. Sí, aparte cuando llegan a Corinto es como que está todo bien, Sí. todos son felices y vos decís como... Sí, en un punto acá hay parece algo horrible. Tal cual, en un punto parece que en el palacio, sobre todo con esta escena de la reina, no sé si prestaste atención, que la reina está como Está dopada. como sedada. Está como dopada, ¿no? Yo me acordaba como de BoJack Horseman, no sé si Sí. vieron el capítulo de la madre, que le habían hecho una lobotomía y yo Tal dije, cual. la reina está medio en una... ¿no? Tal cual. Que uno dice, bueno, no, claramente no se explica nada por el estilo, porque además está situado en la antigüedad y se respeta el contexto perfectamente, no hay una extrapolación de cuestiones anacrónicas, pero sí te da una sensación como de, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, acá está Creonte dándole pastillas y hierbas. Sí, tal cual. Otro de los temas que queríamos charlar es acerca de la alienación del sujeto femenino que aparece en la novela con esta figura del outsider, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La extranjera, pero también la que está por fuera de las cosas. Para esto queríamos traer una referencia a Audre Lorde, que es una poeta, ensayista y teórica del feminismo y activista por los derechos de las mujeres negras estadounidense, que tiene un libro que es muy interesante, yo lo recomiendo mucho, se llama La hermana a la extranjera, es de 1984, en el que ella problematiza la categoría de outsider, estableciendo las distintas posibilidades que se alojan en la palabra, ¿no? Ella indica que simplemente outsider es extranjera, ¿no? Pero que también puede ser rebelde, fuera de orden o una persona que viene de los márgenes, y como ver en todas estas categorías cómo Krista logra ubicar en la figura de Medea todas estas cuestiones, ¿no? Como ella es básicamente una extranjera porque viene de otro lugar, pero también es la persona que está constantemente al margen de lo que sucede en el palacio, la persona que está constantemente al margen de lo que se dice de ella porque no puede hacer nada para luchar contra eso. Entonces es como también muy interesante ese movimiento. Y también es básicamente la que ejecuta las hazañas de los cual. argonautas, pero en realidad no es ella parte de los argonautas y es como que permanece al margen solamente por ser mujer, ¿no? Exacto. Ella escapa constantemente del control ejercido por el poder, que es un poder siempre masculino. O sea, nosotros tenemos a Creonte en el lado de Corinto, ¿no? Creonte y su séquito, Creonte y sus astrónomos, y también en la Cólquide, con su padre, Eetes, tenemos también un gobierno masculino que aparenta ser un poco más progre, pero no lo es, porque cuando tocaba a las mujeres gobernar, hacen ahí como una tramoya que no vamos a spoilear para decir, no, las mujeres no pueden gobernar porque mirá lo que hicieron, ¿no? Sí, ahí es súper interesante también que ellos como que dicen, nosotros consultamos a las mujeres en la Cólquide, como que las tomamos en cuenta para su opinión política, y sin embargo son las mismas mujeres como ancianas las que recomiendan hacer como esta tramoya. Tal cual. Entonces también como que me gusta esto porque en cierta medida muestra que un poder patriarcal no solo se manifiesta en un varón, ¿no? Es decir, puede ser manifestado a través de mujeres que representen estos valores más conservadores o arcaicos. Exacto, como luego vamos a ver en el palacio con Agameda, que si bien viene de Corinto y podría sufrir las mismas condiciones de exclusión que Medea, decide ponerse en línea con este gobierno y traicionar su sangre en el sentido de ¿por qué no vas a estar con las mujeres que vinieron con vos? ¿No? ¿Por qué las vas a condenar así? ¿Por qué vas a hacer todo por defenestrar su reputación, básicamente? Y después, bueno, todas estas cuestiones que nosotras comentábamos acerca de las diferencias físicas que, bueno, ponen el acento ya en una cuestión más exterior de las diferencias que tiene Medea con respecto a las mujeres de Corinto. Sí, hay como dos elementos que aparecen todo el tiempo, que son el pelo, ella dice que tiene el pelo suelto y parece que esto no era común en Corinto, y la risa. Sí. Y la risa es como re interesante porque por ahí cuando uno piensa en la bruja de dibujitos, como que tienen esa risa malvada, pero por ahí la risa de Medea es como una risa de libertad, como de no puedo reír en un espacio público y hacer ruido, y en cambio en Corinto eso se toma de nuevo como algo maligno. Sí, a mí me llama la atención que es como que los personajes alrededor de ella, obviamente que están hablando, están recorriendo estos discursos, ¿no? que la defenestran, pero al mismo tiempo es como que no pueden dejar de admirarla, ¿viste? Como que sienten una atracción. Sí, es una fascinación constante, como el centro del palacio tiene que ser ella, y como la odio, pero al mismo tiempo no puedo dejar de mirarla y de
preguntarle qué está haciendo y a dónde está yendo y demás. Ella dice, por ejemplo, en la novela: ya no soy una mujer joven, pero según los corintos todavía soy salvaje. En lo que a ellos respecta, una mujer es salvaje si tiene la mente propia. Las mujeres corintias me parecen mascotas domesticadas. Esto es lo que nosotras decíamos acerca de que ella reflexiona y es consciente de su situación todo el tiempo, ¿no? Es la única que puede leer por detrás de la supuesta felicidad y conformidad que reina en la ciudad de Corinto, en el palacio, y toda esta contradicción, ¿no?, en su interior va a hacer que también se produzca una especie de desgarramiento, ¿no?, en su subjetividad, porque ella se da cuenta que no consigue pertenecer a ningún grupo. Incluso cuando intenta irse literalmente a los márgenes porque sale al pueblo para ayudar con esta cuestión de la peste y con las visitas a su amante, es como que sí está ahí, pero no está ahí tampoco. Como que parece que no se siente bien en ningún lado. Sí, pareciera como en unos pocos momentos donde ella está con otras mujeres de Corinto y que están por ahí o aprendiendo alguna magia o ejerciéndola. Y como que ese es el único momento en que pareciera que pertenece a un grupo, ¿no? Tal cual. Pero después el resto del tiempo, incluso cuando está con Jasón o con su familia, como que no la terminás de ver en un grupo de pertenencia. Tal cual. Y esto tiene que ver mucho con que su objetivo, ¿no?, principal es desenterrar estas verdades por un montón de razones propias, pero esta verdad es lo que la va a llevar a meterse como cada vez más profunda en los secretos, en aislarse, en no saber en quién confiar y en también aislarse de las personas con las que ella llegó a Corinto. Porque hay muchas escenas en las que ella vuelve a ver a las mujeres con las que llegó y se da cuenta que pasó un montón de tiempo y pasaron un montón de cosas de las que ella no pudo participar por estar concentrada en descubrir qué es lo que estaba pasando en el palacio. Toda esta búsqueda de la verdad de qué está ocurriendo en Corinto como que la lleva a descubrir un secreto bastante turbio. Y esto nos interesaba también en relación con lo que mencionábamos antes del chivo expiatorio y de cómo, bueno, esta figura siempre suele ser una persona de alguna minoría, ¿no?, que pueda ser vulnerada fácilmente. Y nos hacía acordar mucho a otro de los mitos griegos, que es el mito de Ifigenia, o también, bueno, puede ser el mito de Agamenón, depende cómo lo miren, que, bueno, básicamente Agamenón es el rey de los aqueos, bueno, el rey de todos, en realidad, sí, de todos los griegos, pero es, digamos, el rey de reyes, y para poder zarpar a Troya, antes de que comience la guerra, él tiene que sacrificar a su hija, que es Ifigenia. Y él tiene que hacer esto porque había cometido un crimen contra la diosa Artemis. Y bueno, evidentemente Ifigenia se termina construyendo como esta figura también del chivo expiatorio, donde por algo que ella no cometió, que en realidad lo cometió su padre Agamenón, termina siendo asesinada o, bueno, sacrificada, porque no es que la matan de un cuchillazo en la ducha, sino que ella hay todo un ritual y es asesinada como si se asesinara un buey o un animal para los dioses. Y bueno, nos interesaba mucho también porque justamente el secreto que aparece en Corinto tiene relación con esto. No lo vamos a spoilear, pero presten atención a los nombres y a cómo se describe el crimen que ocurrió en Corinto, porque es realmente muy impactante ver la similaritud. Y si alguien quiere leer la tragedia de Esquilo, en la primera parte se narra el sacrificio de Ifigenia y es súper choqueante, te deja la piel de gallina. Así que... Es muy, muy, muy crudo cómo se describe, pero está muy bueno, así que lo recomendamos. A mí me dio la impresión de que cuando suceden, ¿no?, en los mitos, tanto en el discurso de los poemas homéricos o mismo en las tragedias, suceden estos sacrificios y estas cuestiones como muy crudas de la realidad y la historia sigue adelante, ¿no? Y acá lo que tenemos es que lo que sucede, nos damos cuenta que marca completamente a todas las personas que viven en el palacio en un plano psicológico. Y que a mí me llamó mucho eso la atención porque ver a Glauce, ¿no?, como una figura que está claramente reprimiendo todo lo que ella sabe que ocurrió y que lo sintomatiza, ¿no?, en el cuerpo, me pareció una manera muy... práctica para demostrar cómo contaminan estos secretos una sociedad. Así que bueno, eso me pareció que estaba muy bueno en la novela, cómo está descrito, y la figura de Glauce es una de las que más me gustan justamente por esta complejidad. Sí, es como esta idea del trauma generacional, ¿viste? Que tal cual. Como un crimen que puede haber cometido tu padre o tu abuelo, pero que incluso vos no sabiendo exactamente qué fue lo que ocurrió,
como si eso se transmite a través de la crianza y del ambiente, como se puede manifestar en enfermedades como la de Glauce, que es epiléptica pareciera, ¿no? Sí. O sea, claramente no tenían la palabra como para diagnosticarla, pero eso parece que fuera. Uh-huh. Bueno, y ahora lo que queríamos plantear es algo que ya veníamos igual tratando, pero vamos a hacer un poco más de énfasis en las diferencias entre Cólquide y Corinto, que como decíamos son dos sociedades antitéticas y que en gran medida reflejan la división presente en el contexto de Christa Wolf, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de las costumbres de Medea se puede ver principalmente la diferencia, ya que ella se comporta de una manera que las mujeres corintias no, y las juzga por esto, les dice esto de mascotas domesticadas, también por el tipo de orden que hay en uno y en otro. Y en Cólquide parecería ser un reino de carácter más primitivo y matriarcal. Y acá queremos hacer una aclaración, porque bueno, esto de decir primitivo y matriarcal tiene que ver con que parecería que en las sociedades más del Neolítico había una estructura de poder un poco más equitativa entre varones y mujeres. No es que... Porque a veces tenemos esta idea como de, los hombres en las cavernas, el hombre con el garrote que iba a cazar y después venía y dominaba a la mujer. Y no era esto para nada lo que ocurría, sino que había como una división de tareas bastante equitativa. Lo único claramente que limitaba a la mujer era el embarazo y cuestiones físicas de que tenía un poco menos de fuerza, pero en general... Digamos, ambos podían hacer tareas que contribuyeran a la economía doméstica. Y entonces se generó un poco el mito de que existía un matriarcado, como de que había mujeres que... como que había sociedades donde la mujer era la que tenía el poder. Y también esto se avaló con que había muchas diosas mujeres. O sea, había panteones bastante primitivos donde la diosa central no era, por ejemplo, Zeus o Odin, sino que eran diosas femeninas de la fertilidad o de la tierra. Y esto como que generó muchas teorías de que había sociedades matriarcales. Bueno, la realidad es que parecería que no hubo esto, no existió el matriarcado y La Casa de Papel miente con que comienza el matriarcado. Sí, era más equitativo, pero nunca hubo una sociedad matriarcal propiamente dicha, ¿no? Y eso nos parecía importante porque tampoco en la Cólquide ocurre esto. Acá en la novela vemos que las mujeres tienen un poco más de poder, Medea puede llegar a ejercer su opinión de manera más activa en la Cólquide que en Corinto. Pero esto no significa que ella tuviera el poder bajo ningún concepto, ¿no? No. No obstante, la atención de la obra no se concentra simplemente en este choque cultural, sino también en reconocer que el poder que se ejerce en ambos reinos lleva finalmente a la alienación de Medea, ¿no? En un caso por el exilio, en otro, bueno, también por el exilio, pero más bien siendo desterrada hacia lo salvaje. Y revelan estos movimientos los sucesos oscuros que se ocultan detrás de la toma de poder. Y esto me hizo pensar un poco en algo que venimos charlando en la facultad de nosotras, porque estamos cursando una materia que tiene como eje el dinero, y algo que se repite todo el tiempo es que no hay riqueza sin un crimen. Y acá, bueno, parecería como que no hay un reino sin un crimen, ¿no? Como Tal que cual. en todos está esto ahí detrás de fondo. Y traíamos una cita que nos pareció importante, que decía: nuestra infancia, o en realidad todo en Cólquide, estuvo repleta de secretos oscuros, y cuando llegué acá tuve un pensamiento envidioso. Estas personas no tienen secretos y eso es lo que piensan ellos también, y eso es lo que los hace tan convincentes. Fue mucho después que me di cuenta cuánto te condenan si expresas dudas sobre su felicidad. O sea, el problema entonces es que ella viene como a decir, esto no es real, quiere correr la cortina todo el tiempo. Exacto. Y no la dejan, la gente está como en una negación total. Sí, que también que desde los espacios de poder esté este discurso de como, bueno, pero si todos están bien, o sea, no es que todos están bien, o sea, ¿qué importa que haya un crimen por detrás? O sea, pero se lo dicen casi como diciéndole, o sea, ¿por qué no puedes dejar esto en paz? ¿Me entendés? ¿Por qué no puedes ser feliz como todos? Y ella está como, no, o sea, yo necesito como destapar la verdad porque están todos viviendo una mentira, básicamente. Sí, esto me parece como súper moderno, ¿no? En cierto punto de decir... Bueno, en algunas naciones cuando criticas al gobierno o al tipo de estructura de poder que se genera, como los tachan de antipatriotas, de antinacionales, lo que sea, y en realidad justamente, por ejemplo, Christa Wolf critica al gobierno, al régimen socialista de Alemania Oriental, y sin embargo ella se mantiene firme a los ideales socialistas. Tal Entonces cual. No es que por criticar de repente se pasa al bando contrario, No, como quieran verlo, sino que, digo, está tratando de construir algo mejor, pero para eso tienen que revelar cuál es la falla. Sí, tal cual, es esta noción de decir como mismo en la división, ¿no? Estaba muy presente esta idea de como, bueno, si nos mantenemos así, divididos y calladitos, todo va a funcionar bien, pero nadie se preocupaba por pensar qué es lo que ocurría en el interior de una nación dividida justamente y las complejidades que eso conllevaba. Entonces, el hecho de que ella también traslade estas problemáticas a la antigüedad es un poco una manera de librarse de la censura, pero
al mismo tiempo te das cuenta que está muy patente, o sea, es muy clara la relación con su realidad. Entonces, eso es lo que le costó, ¿no? Como sus problemas. Bueno, y como para finalizar, queríamos hablar un poco del vínculo de Jasón y Medea, que como estábamos diciendo en la contraposición de la Cólquida y Corinto, el vínculo entre ellos dos también se puede apreciar como mundos antitéticos, ¿no? Sí, casi que no se tocan, pareciera. Tal cual, o sea, Medea encarna una independencia de este vínculo desde un comienzo, porque si bien ellos tienen una larga relación y su vínculo pasó por muchas etapas, porque ella lo ayudó y porque escaparon juntos y llegaron a Corinto juntos, ahí ella se da cuenta que este vínculo no es ideal, obviamente, tiene su amante y Jasón está preocupado por engancharse con Glauce porque justamente, según él, esto es lo que va a asegurar el futuro de sus hijos en Corinto, ¿no? Entonces, paulatinamente, a medida que Jasón da cuenta de sus verdaderas intenciones, o sea, que hace todo por interés propio, básicamente, Medea reconoce al hombre que realmente es y el hombre con quien huyó y deja de permanecer fiel a él porque encuentra un vínculo más sano, por decirlo de alguna manera, fuera de los límites del palacio. Jasón es un trepador, básicamente. Exacto, esa es la palabra para describirlo. Entonces, bueno, esto se traduce en el vínculo de ellos como fallas constantes de comunicación y creo que eso es lo que en la novela más nos retrotrae a la tragedia de Eurípides, porque en la tragedia hay dos discusiones muy fuertes entre ellos dos. Una en la que Medea da cuenta de sus ideas de lo desgraciado que es ser mujer, y otro en el que Jasón pronuncia este discurso misógino, pero mal, o sea, lo más misógino que se puede ocurrir. Y esto lo podemos ver porque podemos contrastar que en la novela presenta dos monólogos de Jasón, o sea, dos capítulos en los que él es el narrador, y en el primero él está como, bueno, admite que Medea lo ayudó a convertirse en un héroe, pero ya en el segundo está constantemente contaminado por los rumores que circulan en el palacio acerca de Medea y está como, bueno, no, al final vos eras una traidora, ¿no? Como me estabas usando, como en ese sentido. Entonces, mientras la figura de Medea se debilita por todo esto que se dice de ella, la de Jasón se robustece porque al fin y al cabo él está logrando encontrar su lugar en el poder y ella está perdiendo su reputación constantemente. Y es interesante esto que mencionas de su otra pareja, Olstros, porque, bueno, él es un artista, ¿no? Es un escultor. Y en este sentido me parece que tanto en esta novela como en ningún lugar, en parte alguna, se nota que Woolf como que otorga cierto carácter a los artistas que está muy al margen de lo que ocurre, como que están involucrados siempre en la política, porque, digamos, ella misma es una artista que está involucrada en la política y al mismo tiempo sus personajes siempre son afectados ya, digamos, porque, bueno, por lo que le ocurre a otros que no voy a spoilear, pero, digamos, en cierta medida, a pesar de estar involucrados en los movimientos políticos, siempre están al margen de la sociedad, en tanto quizás lo pueden ver desde afuera y comprender los mecanismos por los cuales se generan estas luchas de poder, mientras que Jasón está como ahí metido y no puede ver más allá de su propia nariz porque está obsesionado con quedarse en este reino y ser el favorito de Creonte. Tal cual, exacto. Pero también podemos pensar que todo esto no lo lleva a Jasón a un buen final, ¿no? Porque yo creo que el final de él es como el más triste. A ver, no lo vamos a comparar con Medea porque obviamente, ¿no? Como lo que dijo la historia de ella después de matar a sus hijos es obvio lo peor que puede pasar a un personaje, pero Jasón también termina solo y sin hijos y sin la esposa, digamos, que estaba persiguiendo y no sabemos qué le va a pasar ahí en esa corte. Probablemente terminen en una taberna ahí con sus compañeros argonautas recordando el héroe que fue, pero que en realidad no fue un héroe solo, porque yo siempre pensaba, ¿no? Como contraponiéndolo obviamente con el héroe hegemónico, ¿no? Aquiles. No es Aquiles, o sea, Jasón no es igual. Aquiles, o sea, nunca lo será. No le llega ni a la mugre del pie, ¿me entendés? O sea, y yo creo que él lo sabe, ¿no? Como que tiene ese complejo de inferioridad que lo hace tan insoportable. En este podcast no queremos a Jasón, no sé si se nota. Sí, el discurso final es terrible, como decía, súper misógino, pero además como tenés la sensación de que está por violentar a alguien, de Tal que cual. En cualquier momento abre la puerta y faja a una mujer. Sí. Y me parecía interesante pensándolo hoy en la modernidad,
con tantos discursos extremistas que aparecen, y muchos de estos discursos vinculados con la misoginia y con cómo son las mujeres las que están quitándole poder a los varones o robándole sus espacios. Y la verdad es que como que todo este discurso de odio que fomenta también, de nuevo, poner a la mujer en el lugar de la responsable, cuando en realidad lo que están haciendo es tipo depositando su propia incompetencia Exacto. o su propia culpa en otra persona, ¿no? Nunca es, a ver, ¿qué estoy haciendo yo mal? Es, las mujeres deben ser la razón, ¿no? Sí, a mí también me sorprende como la obsesión que hay en la novela de focalizarse en lo malo. Porque, a ver, bueno, por ejemplo, en la novela se narra toda una situación de un desastre natural que se sigue de una peste, ¿no? Que circula por el pueblo. Y Medea, en esa ocasión, ayuda a curar a todo el mundo. Y mientras ella está haciendo eso, que el gobierno no está haciendo, en el palacio están diciendo, no, pero es una bruja. O sea, está usando magia negra, tipo. Sí, o que Medea trajo la peste, Tal cual. o que provocó un terremoto, iba a decir. Tal cual, y es como, no se entiende. Entonces, bueno, finalmente lo que sucede es que, al igual que todos los demás en Corinto, Jasón termina considerando a Medea una bruja y se conforma con el resto de las voces y con todo lo que circula en el palacio, encarnando la misoginia que, como decíamos, aparece en la tragedia de Eurípides. Y para demostrarlo trajimos una cita que dice: hice un largo estudio de todas las formas con las que la mujer puede afectar a la gente. Cuando una persona actúa de manera perfecta y sin fallas como Medea, entonces debe significar que hay un espacio podrido en algún lado. Entonces, bueno, acá lo que podemos ver es que él se convence, por más de que él la conoce a Medea, por más de que él tiene toda esta historia con ella, no duda ni un segundo. A mí eso es lo que me da más bronca. Como que el chabón no duda, o sea, es como que dicen, es una asesina o está usando magia negra y él está como, sí, debe ser una asesina, debe usar magia negra. Tipo, flaco, ¿no tenés neuronas? Sí, Jasón la verdad que deja mucho que desear. Y además esto como de, no, porque si parece perfecta, entonces tiene que haber un error fatal. Y es como, o sea, vos sos el mismo que está diciendo que Corinto es el lugar perfecto y no te puedes dar cuenta de eso, pero claro, cuando es Medea la responsable, entonces sí, todos vamos a salir a culparla. Bueno, y para terminar, algo que nos llamó la atención también es cómo Jasón a veces se lo considera como el primer antihéroe. Esta es una categoría, digamos... Tenemos como a los protagonistas, generalmente los protagonistas son héroes, y hay héroes que son antihéroes, ¿no? Y en este sentido como que generalmente están haciendo las cosas correctas, pero por un motivo bastante turbio, o por el contrario, no están haciendo las cosas correctas, pero terminan puestos en el lugar del héroe, ¿no? Tal cual. Y bueno, y Jasón ciertamente en la novela aparece así, y en el mito mismo también es un poco medio... es una figura medio rara. Y en este sentido nos hacía acordar a Odiseo, de la Odisea, donde, bueno, en la Odisea justamente él es el héroe y todo el tiempo está siendo como exaltado y generalmente como que no pareciera que tenga muchos defectos, o sea, si bien a veces hace algunas cosas mal, no es que es juzgado Tal cual. por el narrador o por otros personajes, sino que siempre generalmente lo ayudan. Y en cambio, parece que en la tragedia muchas veces aparece Odiseo en el lugar como de alguien que trama artimañas, que es como medio ingenioso, pero en el mal sentido ingenioso, Tal como cual. lo usa para hacer complots y conspiraciones. O en Ifigenia en Áulide parece como que todo el tiempo está como jijiji, riéndose que van a matar a Ifigenia. Entonces, también en ese sentido como la figura puede modificarse, al igual que Odiseo, también Jasón puede en ciertos mitos ser más heroico que en otros, ¿no? Sí, tal cual, era la contradicción, ¿no? que recorre la crítica, lo que decíamos antes, y me parece que al final de la novela se puede apreciar que lo que menos es Jasón es un héroe. Al menos en la novela de Woolf, todas estas cuestiones de héroe no se exaltan en lo más mínimo, porque obviamente el acento está puesto en la figura de Medea y en lo que se dice de ella, ¿no? Entonces Jasón cuando está hablando no está hablando de él, sino que está hablando de ella, pero incluso cuando él mismo cuenta cómo Medea lo ayudó, creo que ahí tiene como un mínimo de le doy el changüí. Solo en ese momento le doy el changüí de que él dice como, bueno, yo todo esto que hice no lo podría haber hecho sin Medea, porque él mismo dice que ella lo ayudó a superar sus tareas, que eso es algo que siento que el héroe no tendría que hacer, digamos, ¿no? Porque
es todo por mérito propio y él no hizo nada por mérito propio, ya sea por sus compañeros argonautas o por Medea. Así que bueno, me parece... Sí, igualmente también Odiseo, ¿no? Es como... Sí. O sea, él parece como que hizo todo él solo Sí. y después vos decís, tipo, che, tenía una tripulación. O sea, nadie hizo nada en ningún momento. Así que ya sabemos, hay que desconfiar de todos los héroes. Todos los mitos de todos los discursos. Tal cual. Bueno, y ha llegado el momento de abrir hilo. Lo primero que yo quería plantear es un poco cómo vemos hoy en la modernidad algunos de estos temas. Principalmente me interesó la cuestión de los exiliados, porque evidentemente Medea y todo su séquito son exiliados de la Cólquide, que se van hacia Corinto por una cuestión de que ya no se puede vivir durante ese régimen totalitario, ¿no? Tal cual. Y pensaba hoy en día como esto sigue sumamente vigente, no solo por regímenes totalitarios, sino por distintas crisis climáticas, económicas, que obligan a mucha gente a dejar todo y irse a otra parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte si vos ves que ocurre lo mismo que en Medea, donde la gente no es incorporada al lugar donde llega, o cómo te parece que ocurriría hoy en día. Sí, yo creo que hoy, a ver, obviamente está atravesado por una cuestión política que no está planteada en la novela porque, como decíamos, se respeta mucho el contexto, ¿no? de la antigüedad y cómo eso lo podemos ver en distintos rasgos. Pero sí me parece que lo que permanece es como ese sentimiento, ¿no? Me acuerdo que hace unos años, no sé si te acordás, y no me acuerdo yo específicamente qué año fue, que hubo en Medio Oriente una crisis muy grande y hubo muchos refugiados que fueron hacia Europa. Y estaba todo este tema de que se escuchaba, ¿no? Que turistas argentinos iban a Europa y decían como, bueno, en las calles también hay gente durmiendo porque son los refugiados o bueno, en Europa tienen el problema de los refugiados de África que se cruzan y demás, y es como que siempre parece como que el primer acercamiento, ¿no? Es, no sé si juzgar, pero sí como poner el acento en esa diferencia. Y creo que eso es lo que la novela ejemplifica de manera, a mí me parece perfecta, porque la diferencia está puesta en acento constantemente. O sea, no hay momento de la novela en el que uno vea que Medea está bien, donde está, o mismo las otras mujeres que fueron con ella se adaptan, pero de una manera que no es la correcta, digamos, porque en Corinto tampoco se puede vivir bien. Entonces, es como que me parece que lo que se pone el acento es en esa tensión, y como hoy en día también sucede, y también se soluciona, porque de hecho no es que los países europeos hicieron como caso omiso a esto que sucedió, sino que hubo un montón de ONGs y políticas orientadas a integrarlos. Pero sin embargo el discurso que permanece en el mundo, ¿no? Siempre parece que es como poner el acento en la diferencia, poner el acento como, bueno, sí, pero se fueron y los insertaron, pero ahora están trabajando por ahí en un kiosco, no están en la universidad. Entonces es como, bueno, porque hay que poner el acento en eso antes que en otras cosas, ¿no? Así que bueno, ya saben, creo que hemos llegado al final, pero recomendamos mucho leer esta novela. A mí me faltó decir que lamentablemente no hay buenas traducciones al español. Hay buenas traducciones al inglés, así que si se aventuran, la novela se puede conseguir en internet, guiño, guiño. Léanla porque está muy buena. Nosotras decidimos enfocarnos por ahí en hablar más de los temas que circulaban que en narrar mucho qué es lo que sucedía concretamente en la novela, porque hay como muchos secretos y como cositas que está bueno leerlas por primera vez y que no estemos acá spoileando todo, pero... nada, eso, los invitamos a leerla o a leer algo de Krista porque es una autora muy rica para leer, para disfrutar y para pensar. Sí, hay otras obras que sí están traducidas al español, así que bueno, si quieren investigar, por ejemplo, reflexiones sobre Krista T o ninguno en parte alguna, sí están en español y las pueden leer y son todas súper recomendables. Exacto. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.